Espero que estén muy bien. Gracias, Fer, por la invitación de estar el día de hoy con ustedes con la historia de un himno. Entonces, vamos a hablar de un himno que a mí me encanta, que lo escuché y realmente fue un bálsamo, fue de mucha bendición a mi vida y espero que también lo sea para ustedes. Este himno se llama Sometime We'll Understand. Eh, bueno, no existía en español que yo sepa, lo traduje hace unos meses y me gustó tanto que ahora que me pidieron hablar de algún himno el día de hoy, pues pensé en este himno. eh, entonces vamos a hablar un poquito de cómo se compuso. Bueno, lo compuso un hermano, Mr. Cornelius se llamaba. Él nació en un pequeño pueblito en Pensilvania. Eh, Se convirtió, bueno, en albañil, después en contratista, trabajando en una construcción. Creo que se lastimó su pierna y tuvieron que amputarle la pierna. Entonces él perdió la pierna a una corta edad. Después se volvió pastor. Se casó, se volvió pastor, estaban ya en la obra, sucedió una situación que ya no le pudieron continuar apoyándole económicamente, se quedaron sin ese apoyo económico. Después su esposa falleció y es entonces en este funeral de su esposa donde él leyó este hermoso poema que él había compuesto poco tiempo antes. Y este poema, que después se convirtió en un canto, uh, después de que él lo leyó en el funeral de su esposa, porque él predicó en ese funeral, leyó el poema. Alguien más lo vio en el periódico porque se publicó, le encantó, le compuso un coro, porque eran puras estrofas, y después otro hombre le compuso la melodía, la música. Entonces ya tenemos de allí la historia de cómo se formó este himno, Sometime We'll Understand. ¿Y de qué habla este himno? Habla de cómo nosotros no podemos entender aquí en la tierra tal vez muchas cosas que suceden, pero tenemos la certeza, la promesa que un día lo vamos a entender. Jesús le dijo estas palabras a, a, a sus discípulos, le dijo, lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces, esto me recuerda bien rápido, les voy a contar de un libro que yo leí, Aggie Hurst, Buscando mis raíces. En este libro ella habla de cómo ella cree que la vida es como un tapiz, que lo vemos por la parte de atrás. Nosotros tenemos la vista terrenal y vemos la vida como un tapiz. La parte de atrás está llena de hilos por todos lados, hay nudos, está todo feo. No logramos entender qué es lo que en este caso Dios, ¿no? El artista tiene en mente, qué está pensando. Yo veo hilos y nudos y no entiendo nada. La historia de ella es que ella era huérfana, sus padres fueron con otras familias de misioneros a África, muy emocionados, con muchas expectativas, pero estando allá, las familias una por una se empezó a desanimar, se empezaron a regresar a Inglaterra. Sucedía que no podían tener contacto con los nativos, con los africanos. El único niño con el que pudieron hablar era uno que les iba a vender pollos. Entonces ellos duraron años, estuvieron trabajando, esforzándose, pero no pudieron hacer mucho. Y no pudieron ver ni un alma salva en todos esos años. El esposo la esposa de uno de estos misioneros fallece, deja una niña bebé y este misionero se amarga, eh, queda triste, amargado, desanimado, se regresa a Inglaterra, creo que si no mal recuerdo termina en vicios como el alcohol y deja a su hija prácticamente abandonada en una eh, como estación misionera. Entonces la historia es la historia de esta hija, Aggie Hurst. Ella después de muchos años, bueno, fue adoptada en Estados Unidos, creció allí, regresa a África para buscar sus raíces, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Mi familia. Y allí se da cuenta que de hecho ninguno de los misioneros sabía esto, pero el niño al que le habían podido hablar, el único niño, el que les iba a vender pollos, él de hecho sí había entendido el evangelio y había sido salvo. Y se convirtió como en pastor y empezó a predicar en esas aldeas. Y ahora cuando ella llega a estas aldeas, había muchísimas iglesias, había hermanos salvos. Entonces Aggie se da cuenta de que, wow, nosotros jamás lo pudimos entender.
pero Dios estaba haciendo una obra maravillosa y nosotros veíamos hilos y nudos por todos lados. Pero ahora que puedo ver el tapiz del otro lado, veo la belleza y la perfección del plan divino. Tal vez Cornelius, el autor de este libro, quiero decir de este himno, no entendió el propósito de por qué me quedé sin pierna, por qué mi esposa murió, por qué nos quedamos sin sostén económico. Tal vez él no entendía. Y tal vez la mayoría de nosotros no seremos como Aggie, que ella lo logró entender en tierra, en esta vida. Tal vez nosotros tengamos que esperar hasta estar en el cielo para poder comprender la razón de por qué está pasando estas cosas, pero tengamos fe, hermanos, que un día lo vamos a entender. Entonces voy a cantarles este himno y espero que sea de mucha bendición. Bueno, y que Dios los bendiga mucho. Aquí yo no comprenderé, pero un día en gloria entenderé la causa de todas mis lágrimas. Yo sé, después lo entenderé. Y lo que pido en oración no lo recibo del Señor, porque no veo respuesta a mi clamor. Yo sé, después lo entenderé. Confío en ti, no temo más, pues tú mis manos sostendrás. En noche oscura brilla más su amor. Después lo entenderé.